Hola, soy Fray Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de la Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Llegamos a otro de nuestros periodos que se llaman cumplimiento mesiánico. Y con esto haremos el cuarto evangelio que nos hacía falta, que es el evangelio de Lucas. Estaremos hoy desde el día 313 al día 321 y ya estamos realmente muy cerca de lo que es el año de lectura bíblica. Y por eso para hoy, como siempre, tenemos un gran invitado. Muy buenos días, Padre Dempsey. Muy buenos días, muy contento de estar aquí con ustedes de nuevo, compartiendo. Muchas gracias, Padre. Creo que hoy se encuentra un poquito lejos del micrófono, casi no lo oigo, o es que ya estoy viejito. ¿Cuál de las dos pueden ser? No, ¿y ahora? ¿Ahora sí? Ahora lo oigo fuerte y claro. Houston, ¿me escuchas? Sí, ahora sí lo escucho. Houston, resolvimos el problema. Bueno, ya estoy hasta enfermo. No. Algunas personas me dicen, Padre, se le oye mal la voz. Sí, a veces estoy enfermo. Ha sido un año de muchos cambios, de muchos viajes, de muchas cosas. Y a veces mi voz no es la mejor, pero bueno, hago todo con mucho cariño. Querido Padre, hoy empezamos el Evangelio de Lucas. Y este Evangelio es bastante interesante porque se habla de que es un solo libro que se complementa con los Hechos de los Apóstoles. Y es más, el capítulo que nos hace falta ya para terminar este año de la Biblia en un año, que es la iglesia, la gran mayor parte de lecturas que vamos a hacer es precisamente los Hechos de los Apóstoles, las cartas, pero hoy vamos a hablar del Evangelio de Lucas, que es muy interesante. Y me llama siempre la atención cómo empieza el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versos del 1 al 4, donde él mismo hace un prólogo y dice de qué se trata este libro. Dice, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Qué linda introducción para este momento bíblico, como este autor nos deja claro cuál es el ideal, cuál es la enseñanza que vamos a buscar. ¿Quién es el autor? Pues no estamos muy seguros, se llama Lucas. Parece que este hombre se basa en otros evangelios como el de Marcos y otras fuentes. Nos va a mostrar cosas que a mí me impactan mucho y que me imagino que nos hablarás de ellas hoy. A un padre que es misericordioso y compasivo. Nos muestra que la promesa de Dios ahora también llega no solo a los judíos, sino a los paganos. También veníamos hablando con la revuelta macabea, lo que era el helenismo, y pues nos muestra cómo hay una comunidad helenística en este tiempo también, cómo se vive la fe, esta gente de Palestina. Bueno, son tantas cosas las que vamos a descubrir acá desde el prólogo, Padre. Denos un poco de luz, ¿no? Yo aquí divagando y usted está que se habla. Mejor yo hago como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo disminuya para que él crezca. Así que, Padre Dempsey, no. Vamos. Bueno, yo siempre que voy a leer el Evangelio de Lucas, me hago una imagen mental. Okay. La imagen mental es mucha azúcar. Ok. Helado de chocolate. Bueno, muy bien. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Lucas es muy dulce. Ajá. Dulce en el sentido de que es muy espiritual. Es un evangelio muy delicado. Por ejemplo, cuando uno lee el Evangelio de Marcos, Marcos es duro, ¿no? Incluso el vocabulario es bastante fuerte. Mateo es más solemne, más refinado que Marcos. Y Mateo es muy académico, muy catedrático, muy rabínico, ¿no? Cuando vamos al Evangelio de Lucas, Lucas es muy sensible.
muy delicado. Y es un evangelio, de todos los evangelios que tenemos, los 4 evangelios canónicos que tenemos, el más mariano es el evangelio de Lucas. El Ujú. evangelio de Lucas es en donde el rol de la Virgen María se hace mucho más evidente Ok. que en cualquier otro evangelio. Cuando los comparamos los 4, definitivamente Lucas es el evangelio de la Virgen María. Qué lindo. De hecho, incluso en la tradición ortodoxa, griega ortodoxa, Lucas era considerado ser el iconógrafo de la Virgen María. Ujú. Interesante. Incluso en la tradición ortodoxa dicen, se mantiene esta bellísima y antigua veneración a los iconos, y los iconos más antiguos de la Virgen María se les atribuyen al autor del Evangelio de Lucas. Muy interesante ver esta tradición griega ortodoxa. ¿Y quién es este Lucas? Toda la tradición de la iglesia, desde la antigüedad, ha conectado a Lucas con Pablo. Muy Sí. importante este detalle. Y por eso es interesante que decías, no, este mundo helénico. Es cierto, Lucas, de todos los evangelistas, es el más helénico. Es el que escribe en un griego más elegante, es quien usa las palabras más precisas, y de hecho las más difíciles de traducir. Es Lucas. Lucas saca estas expresiones, pero también es el más hábil en escribir historias, en buscar la sensibilidad justa para decir una parábola, para decir una narración, o para hablar de comparaciones. Lucas es brillante, brillante. Y lo conectamos con este mundo de Pablo. De hecho, el nombre de Lucas aparece en el Nuevo Testamento 3 veces fuera del Evangelio. Claro, cuando nosotros decimos el título Evangelio de Lucas, pero Ujú. sobre todo aparece es en el cuerpo paulino. Por ejemplo, en la carta a Filemón se menciona a Lucas al final de la carta, porque Pablo manda saludos al final de la carta y menciona a sus discípulos. Entonces menciona a un Lucas. Por ejemplo, en Colosenses 4:14 se menciona un Lucas al final. Los padres de la iglesia siempre han visto ese Lucas como el autor del Evangelio de Lucas. Entonces, todos los padres de la iglesia dicen la autoridad apostólica del Evangelio de Lucas viene de Pablo. Entonces, es una cosa interesantísima. Y si ustedes van, por ejemplo, ya después lo veremos en la carta a los romanos, al final de la carta a los romanos, Romanos 16:21, se menciona un Lucio, y Lucio también les manda saludos, se dice Lucio, ¿no? En el griego es Lucios, y Lucios es la forma, se escribe en griego, pero la forma romana latina es Lucios, y Lucios es una forma latina del nombre de Lucas. De hecho, hay muchos autores que dicen que ese Lucio es el mismo Lucas, y ahí vamos, ¿no? Con muchas de estas teorías, pero es interesante ver que el nombre aparece allí. Ahora, lo que decía el grandioso padre Sergio, del prólogo. El prólogo de Lucas es el único prólogo, cuando comparamos los 4 evangelios, es el único evangelio que tiene un prólogo de este tipo. Y ya nos dice de que, fíjense cómo comienza, ya hay muchos. Depende de la traducción que se busque, que hay muchos que han intentado, pero también dice, hay muchos escritos entre nosotros. Fíjense que 4 evangelios no son muchos escritos, pero ya para el tiempo de Lucas, ya Lucas reconoce que hay muchas historias que están en circulación, Ujú. sean orales o sean escritas, pero hay mucho que hay en circulación. Y ya Lucas nos dice que él tuvo que hacer una investigación de las cosas que son ciertas entre lo que ha sucedido. Y él mismo se da la tarea de crear una narración en orden. ¿Ok? Importante este detalle. Pero lo que quiero resaltar más es cómo termina el prólogo. Cómo termina el prólogo en el versículo 4. El padre Sergio nos los leyó muy bien, que dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, ¿ok? O de las enseñanzas que has recibido, depende de cómo entiendan eso. Lo interesante es que el verbo que nosotros decimos en castellano, de las enseñanzas que has recibido, en griego, el Lucas utiliza el verbo katekeo, katekeo, katekeo. Es decir, si yo quiero ser incluso más literal, diría de la catequesis
que has recibido. Hermoso. Interesante. Es decir, Hermoso. el mismo evangelista, él cualifica su evangelio como una catequesis. Es el mismo evangelista en el prólogo y utiliza el verbo catequeo en voz pasiva, catejeces, la catequesis que has recibido, la enseñanza que has recibido. Es decir, todo el evangelio es literalmente la enseñanza que se recibe, es la catequesis. Es decir, el evangelio de Lucas y los evangelios canónicos son los primeros manuales de catequesis en las comunidades cristianas. Y aquí dice, no, esto no es invención del padre Dempsey, no, es la invención del padre Ser. No, Está en está el texto. escrito así. Porque Lucas, presten atención, Lucas de todos los evangelistas es el más educado, el que sabe manejar muy bien la lengua griega. Enseñar, hay muchos verbos para que pueden ser traducidos como enseñar en griego. Mucho. El más común es didasco. Didasco. De hecho, se usa en los evangelios. Sí, Jesús la enseñaba, didasken, didasco. Es el más. ¿Por qué Lucas aquí no usa el verbo didasco? Lo podría haber dicho. Y podría ser enseñar. No, usa el verbo catequeo. Importantísimo ese detalle. Importantísimo. No es que ese era el único verbo para decirlo. No, no, habían otros. Pero Lucas quiere cualificar su evangelio como una catequesis. Es decir, lo que resuena en el oído. Esta enseñanza que has recibido, la fe entra por el oído. Es Pablo, es prácticamente la teología paulina. Entra por el oído y luego crece en el corazón. Muy importante este detalle. Y quiero enfatizarlo y agradezco mucho al padre Sergio por haber leído el prólogo, porque de verdad es allí donde, según la intención del autor que está escribiendo, podemos ubicar esta obra. ¿En qué consiste? Y se la dirige a Teófilo precisamente porque él ha recibido y ahora esta enseñanza, esta catequesis, pero es importante mantenerla escrita. ¿Por qué? Porque lo que escrito permanece. Entonces es una manera de asegurar, de mantener fiel esta enseñanza que se ha recibido, para preservarla. Y es precisamente lo que estamos haciendo hoy en día nosotros. El padre Sergio y yo somos humildes instrumentos para seguir preservando esta catequesis. E irónicamente, el padre Sergio, cuando lo lee y lo explica, literalmente está haciendo catequeo, está haciendo el sonido de la buena noticia que resuena en el oído. Grandioso, ¿no? Pero es literalmente lo que hacemos. Y asimismo, lo lindo es que lo dice el mismo evangelista. Amén. El mismo evangelista. Y es interesante este detalle que quería enfatizar. Yo quisiera que nos hablaras un poquitico más, padre Dempsey, si es posible, porque en el prólogo del que estamos hablando, primero que nada, todos los comentaristas dicen que se descubre ese griego que es fascinante, que es hermoso, que es la catequesis. Pero Lucas le está escribiendo a alguien en particular que se llama Teófilo. Sí. Y muchos dicen, realmente no es a Teófilo, es que el nombre Teófilo significa el que ama a Dios. Y aunque se refiere en ese momento a una persona en particular, también parece que se refiere a todos en general, a todos los que aman a Dios, se les da este hermoso escrito que nos va a mostrar a través de un individuo una revelación que es para todos los hombres. Entonces parece que Lucas dice, bueno, yo definitivamente soy el responsable de que esta catequesis le llegue a Teófilo o a todos los que aman a Dios. Y es por eso que se preocupa tanto por los detalles, por la semántica, por la narrativa, por el idioma, que sea perfecto, que sea exquisito. Y el estilo que él tiene es del dominio de la lengua y hay mucha riqueza, como tú lo viste y lo expresaste con la palabra de catequesis. Él se preocupa como que el vocabulario que él maneje sea tan extenso que pueda ponerle a cada acción la palabra correcta, ¿no? Entonces, esto es hermosísimo y a mí lo que más me encanta es que el hombre empieza desde el nacimiento de Juan el Bautista y nos va a llevar hasta lo que es la ascensión, que es espectacular. Es todo, es un resumen, es un compendio. Yo pienso que si
leyéramos el Evangelio de Lucas con cuidado, podemos decir, ya me leí todo el resumen de la vida de Jesús, todo lo que pasó y lo que es ese misterio de la salvación, de creer en Jesús como hijo de Dios, ¿no? Desde que se reveló, llegó y volvió y se sentó con su padre en donde tiene que estar sentado, ¿no? Me parece espectacular, pero ¿qué sorpresas nos va a dar este evangelio para estos días, padre? Tienes razón con lo de, esto es importante lo de Teófilo. Y existen dos teorías que son las generales. Una es tomar a Teófilo como una persona individual histórica. Y de hecho, el evangelista en el prólogo lo llama, oh, excelente Teófilo, lo llama así, ¿no? Oh, excelente Teófilo, o excelentísimo Teófilo. Generalmente podría ser considerado una persona que tenía dinero o tenía un estado social bastante reconocible, o sea, era una persona importante que se convirtió al cristianismo y con gran probabilidad fue quien estaba pagando esta obra, porque fíjense que escribir en el primer siglo un libro era una empresa de mucho dinero, implicaba una gran inversión. No es como hoy que vamos a la librería y compramos un bolígrafo con unos cuantos centavos o pesos o $1, dependiendo de dónde estemos, y compramos papel por 2 centavos, 3 centavos, Sí. 4 pesos y ahí comenzamos a escribir. Hoy en día escribir es muy fácil, pero en el primer siglo, Dios mío, eso era una inversión, escribir un libro y sobre todo el material, ¿dónde encontrar el material? Aparte de eso es saber quién era la persona que sabía escribir, porque el nivel de analfabetismo era el 98%. O sea, un 2% de la población podía leer y escribir. Imagínense esto. ¿Ah? Entonces, la otra teoría está en que, como dice el padre Sergio, el nombre Teófilo, el que ama a Dios, también podría ser considerado la comunidad lucana. Entonces, este Teófilo representa toda la comunidad lucana y la comunidad lucana es quien de una u otra manera paga, sirve de sponsor para la escritura de este evangelio que luego esta comunidad debe custodiar. Interesante este detalle, ¿no? Muy bien. Y esta historia de la vida de Jesús no termina solo con la ascensión, continúa con la vida de la iglesia. Por eso el comienzo de Hechos de los Apóstoles comienza de nuevo diciendo a Teófilo, como te dije en mi primer libro, Teófilo, ahora sigo y comienza con prácticamente la historia de la iglesia. Ahora, una de las cosas interesantes de Lucas es que ya comenzando con el capítulo 1, nos da mucha información que no encontramos en otros evangelios, ¿no? Comenzamos ya con, de hecho, uno dirá, pero padre, la natividad del Señor está en Mateo. Sí, pero la historia mateana, en la tradición de Mateo, es muy distinta. De hecho, en Lucas tenemos todavía muchísima más información. Y la información ya comienza es con los famosos anuncios extraordinarios, supernaturales. De hecho, vamos a notar en Lucas que a Lucas le gustan mucho los paralelos, siempre busca copias en paralelo. Entonces, por ejemplo, tenemos el anuncio de Juan Bautista, el anuncio de Jesús, ¿no? Tenemos a Isabel y a María. Luego, cuando Jesús nace y va al templo, entonces tenemos a Simeón, pero también a la profetisa Ana. A Lucas le encanta hacer este tipo es parte del estilo que él hace, ¿no? Y como ven, es interesantísimo, porque cuando agarramos los primeros 2 capítulos, el rol fundamental predomina más es el rol de las mujeres. Son muy significativas. Isabel, María Sí. habla, actúa, es proactiva, es fantástica, ¿no? El cántico de María. Por eso les digo, Lucas es maravilloso. Vamos a Mateo, prácticamente el rol principal es José. José Mateo. Marcos, pobrecillo Marcos. En Marcos ahí no encontramos nada. Juan ni siquiera menciona a María por nombre. Dice la madre de Jesús, ¿no? Interesante. Es Lucas quien María habla, proclama, ¿no? El cántico mariano, está asistiendo, está buscando
a Jesús. Lucas es el único que habla de esta dimensión de caminar en comunidad, caminar como familia, que nos da esta información del niño Jesús, ¿no? Que se pierde y luego lo encuentran en el templo. Aquí quiero hacer una cosa interesantísima, quiero decir, porque es Lucas el único que nos habla de este episodio, de ya Jesús siendo ya un niño adolescente, podemos decirlo así, o ya teniendo prácticamente, no siendo tan niño, pero tampoco no un adolescente propiamente, que se pierde porque está los padres son muy devotos, ¿no? Y van a Jerusalén para las grandes fiestas, que son en la tradición hebrea se llaman las fiestas de peregrinaje. Y entonces van allí y luego cuando se regresan no se dan cuenta que está allí. Es interesante, por ejemplo, cuando vamos a Lucas, ¿no? Al 2.4, les voy a leer brevísimamente en ese episodio. Dice así el texto, porque quiero que después el padre Sergio luego lo van a leer con él. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa de familia de Belén. Sí, ahí vamos bien. Adelante. De la familia de David para registrarse con María, su esposa, que estaba embarazada. Okay. Exacto. Mientras estaban allí se les cumplieron los días del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenía sitio en el albergue. Exacto. Entonces, fíjense, José está, claro, y entonces allí es cuando comienza de dar a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el albergue. Ajá. A mí me llama la atención ese punto bastante porque Lucas, y por favor quiero que subrayen esto, es muy sensible. Fíjense, nosotros conocemos esta historia porque la recontamos en Navidad. El padre Sergio siempre para Navidad tiene unos cantos bellísimos. Sí, ¿no? sí. Pero esta es la historia que más conocemos en Navidad, ¿verdad? No, porque no tenía sitio en el albergue. Entonces, por eso José, muy bien, fantástico. Para nosotros es muy... Pero fíjense que es Lucas quien hace esto de una manera especial. ¿Por qué? Porque Lucas es muy sensible con los marginados. Lucas es muy sensible con los pobres. Lucas es extraordinario en este sentido, más que cualquier otro evangelio. Los otros evangelios, claro, siempre está la preferencia de Jesús por los pobres, pero Lucas es de todos el más enfático. Y para Lucas es importante que Jesús nazca como un marginado. Importante este detalle. Por eso no había puesto para él en el albergue. No hay puesto. Tiene que ir propio al lugar donde están los animales, al establo. Muy importante este detalle. Pero esto se complementa todavía más con los pastores. Importantísimo. Con los pastores. Hoy en día nosotros tenemos una mentalidad muy, muy linda de los pastores, ¿no? Muy romántica. Sí. Y los pastores muy bonitos, ¿no? Y estaban allí con las ovejas y todo fantástico en el pesebre y todo lo demás. Fíjense que en el primer siglo en Palestina los pastores eran una clase marginada, una clase abusada. En primer lugar, ellos no eran dueños del terreno, no eran dueños de los animales. Prácticamente eran trabajadores que tenían que vivir con los animales y muchas veces estar a la misericordia y a los abusos del patrón. Es muy importante y esto es conocimiento extrahistórico, extrabíblico, quiero decir. Es decir, se encuentran fuentes de este tipo de abusos y por ese motivo, irónicamente, para Lucas es sumamente importante que los primeros que reciben el anuncio del nacimiento del hijo son literalmente los marginados y van a encontrarlo al marginado que es el Dios que nace entre marginados. Fíjense a Mateo. Es bueno hacer muchas veces las comparaciones porque nos damos cuenta entonces de la espiritualidad de un autor que enfatiza un aspecto más que otro. Para Mateo, ¿quiénes son los primeros que comienzan a adorar a Jesús? Magos, ricos, sabios que vienen del oriente, le entregan oro, mirra, incienso. Los pastores que pueden ofrecer nada, porque son pobres.
pobres, prácticamente viven allí en el campo. Bueno, si van para un viaje con el padre Sergio y van al campo de los pastores, ven las cuevas donde ahí estaban, se metían allí. Pues no tienen casa, no tienen propiedad, prácticamente, no, es importante, disculpen que hago este énfasis, es que muchas veces nosotros vivimos este romanticismo, ¿no? Entonces comparamos, por ejemplo, los pastores con los rancheros aquí en Texas o en México que tienen propiedades y vacas y bueno, y uno dice, qué lindo. No. Estos son trabajadores que apenas podían vivir. Prácticamente eso era todo. Y recuérdense que los animales en Palestina no es que tenían un calendario. Hoy es día de fiesta, por tanto, hoy no salgo a comer. Los pastores no podían respetar el sábado, no podían respetar las leyes judías. ¿Por qué? Porque tenían que vivir. Es decir, el sábado tenían que trabajar, porque las ovejas no pasaban todo el sábado durmiendo. ¿Qué pasa? Que incluso religiosamente este grupo estaba excluido aunque de las participaciones rituales. No podía. Entonces, fíjense lo importante de este contexto histórico, que uno dice, bueno, sí, no había sitio para él en el albergue. Entonces tuve que nacer en el pesebre. Nosotros hemos romantizado mucho la palabra pesebre. Es un establo con los animales. Y quienes reciben precisamente aquellos que trabajan con los animales. Y son ellos los que reciben el anuncio del ángel. Y son ellos aquellos que son los primeros en adorar al Señor. Bellísimo, ¿no? Me encanta, me encanta. Sumamente y qué bueno importante. que hablas de eso, Padre Dempsey, porque es el tinte que Lucas pone y lo expresabas muy bien. Uno enfatiza en los ricos, en los magos, ¿no? En los pobres, en los que no tienen nada que ofrecer, en los que no tienen nada que dar. Y es un Dios que se manifiesta para los pequeños. Eso a mí me fascina. Y que sean los mismos ángeles los que les digan, vengan, vamos a adorar al Señor, ¿no? Es hermoso. Y un Dios que viene precisamente a rescatar a toda esa humanidad que ha sido oprimida, abusada y que no tienen ni siquiera un contacto. Y me encanta que lo hayas contado de esa manera con el templo, con la religiosidad, porque ellos son beduinos, tienen que estar buscando dónde hay agua y dónde hay pastos. No es nada fácil encontrar pastos para las ovejas en Israel. Entonces, estos hombres no pueden tomar el sábado como cualquier otro judío, ¿no? Tienen que estar en la lucha. Y eso me acuerda mucho de muchos de nuestros hermanos que vienen inmigrantes, que les toca trabajar los domingos, ¿no? Y a veces decimos, pero no le dan el tiempo al Señor. Pues ellos quisieran, solo que nosotros mismos a veces no hemos puesto las condiciones para que ellos también puedan disfrutar de la presencia de ese Dios, ¿no? Entonces, este evangelio creo que es muy actual para nosotros hoy y me encanta lo que estás explicando porque nos ayuda a entender la realidad de muchos hombres y mujeres hoy contra esta revelación del Señor. Exacto. Y, por ejemplo, se hace tan evidente cuando lo comparamos con Mateo. Con Mateo, precisamente los Reyes Magos, decimos, es que hemos romantizado mucho, pero cuando nos vemos, Lucas es muy radical. Por ejemplo, quiero hacer otra comparación y nos damos cuenta. Por ejemplo, si vamos a las famosas bienaventuranzas, ¿ok? Tenemos las bienaventuranzas de Mateo y tenemos las bienaventuranzas de Lucas. Ok, voy a leer brevemente la bienaventuranza, una sola bienaventuranza, la de Mateo. Mateo 5:3 dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Bellísimo, fantástico. Ahora vamos a Lucas, la misma bienaventuranza, dice Lucas: dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Hasta ahí llegó. Fíjense lo importante. Uno cuando lee Mateo dice, bien, dichosos los pobres de espíritu. Fantástico. Yo puedo tener millones en el banco, pero puedo ser pobre de espíritu. Sí, correcto. No, es verdad. Mateo es muy especial, ¿no? Mateo, por eso hay que... No, eso puede implicar muchas cosas, ¿no? Mateo es más inclusivo en ese sentido, pero Lucas es muy sensible. Lucas nos dice explícitamente, el texto griego es muy claro también. Lucas nos dice, dichosos ustedes los pobres de espíritu, no, los pobres. Los pobres. Así, ahí no hay para dónde agarrar. Los pobres, sobre todo aquellos que están necesitados, aquellos que son marginados, aquellos que están en la periferia, Y por eso es importante colocar esto ya desde el comienzo para Lucas.
no había lugar para él. No había lugar para él. Es que por eso es muy lindo enfatizar cosas que muchas veces se han romantizado y como las repetimos tanto ya no pensamos en eso. Pero es lo que marca toda la vida pública de Jesús, es esta preferencia de manera especial por el marginado, el pobre o el publicano o el que es rechazado. Las mujeres en el Evangelio de Lucas son muy especiales, sobre todo en las parábolas, en las imágenes que solo Lucas tiene, ningún otro tiene ese tipo de nociones, ¿no? Por ejemplo, con los marginados, por eso Lucas, por ejemplo, las famosas parábolas de Lucas del famoso capítulo 15, que es el famoso capítulo de la misericordia, ¿no? De hecho, el Papa Francisco lo ha hecho famoso, sobre todo en sus encíclicas, porque lo cita muchísimo el Papa Francisco, ¿no? Hablando de la misericordia, del modelo de la iglesia, y es el capítulo 15 de Lucas. Pero interesante es cómo comienza el capítulo 15 de Lucas, cómo lo comienza, porque es allí el comienzo de Lucas 15 lo que nos refleja la intención del autor y cómo encuadra entonces las parábolas, porque en el capítulo 15 ya después lo van a leer con el padre Sergio. No, pero podemos leer la introducción para que la gente sepa de qué estamos hablando. Dice, exacto. Capítulo 15, dice, todos los publicanos y los pecadores Exacto. se acercaban a él para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola, y de ahí vienen todas las Exacto, lindas. y vienen las 3 parábolas de la misericordia. Pero ¿por qué lo dice? Precisamente se la dice es a los fariseos, a aquellos que excluyen, a aquellos que son la causa de la marginación de los otros. Y precisamente las parábolas son un contraste a la marginalización que otros usan incluso en el nombre de la religión, en el nombre de Dios. Interesante porque uno dice, bueno, se la dirigió, sí, están allí los pecadores públicos, los publicanos, aquellos que todo el mundo rechaza, con ellos es con quien está. Entonces vienen los otros y lo critican. Entonces las parábolas son una respuesta a los fariseos. Interesante. Fariseos son aquellos que a nadie les va a decir, ellos no tienen lugar en el albergo. A nadie les va a decir, no pueden entrar en el templo. Ellos son los que tienen acceso a todo. Precisamente son parábolas que van para rescatar, para indicar cuál es la intención de Dios. Por eso la primera palabra es del buen pastor que deja todo para ir a buscar la oveja perdida. Tiene sentido. La segunda parábola es de esta señora que pierde la moneda y revuelve toda la casa para buscar la moneda. Y la tercera es la famosa parábola del papá con los 2 hijos, que llamamos comúnmente el hijo pródigo, ¿no? Pero no es solo el hijo pródigo, es el papá con el hijo que es más joven y el otro mayor. Y los dos son renegados, reniegan al papá, solo que uno de una manera, el otro de la otra, pero está siempre esta acción de ir a buscar, de salir a buscar, incluso de mover todo para buscar a aquel que está en la periferia, para aquel que está a los márgenes, para volverlo a traer. Interesantísimo esto. Y está desde el comienzo, desde el comienzo está. Está siempre de manera oculta, pero por eso es tan importante el rol de las mujeres. Porque imagínense en Palestina, en el primer siglo, el rol de una mujer, ¿cómo sería el rol de una mujer, no? No es el principal. Sí, tener hijos, muy bien, es muy importante, pero a nivel de la sociedad siempre era un rol bastante secundario, ¿no? Entonces, estas son marcas que enfatizan, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús acepta abiertamente a mujeres y a mujeres que son marginadas porque son consideradas de la mala vida. Por ejemplo, se ve en Lucas capítulo 7, ¿no? Por ejemplo, las parábolas de la misericordia vuelven de una manera u otra a corroborar este sentido. Prácticamente este es lo que permea toda la espiritualidad lucana, sensibilidad a aquellos que viven en estos estados de rechazo, en pobreza, o que no son considerados del todo dignos, ¿no? Digámoslo así, dignos, ¿no? Por ejemplo, interesante, Lucas en el capítulo 9 hace su ministerio en Samaria, ¿no? Y ahí es donde encontramos, ¿no?, el famoso ejemplo de Jesús con el buen samaritano. Esa parábola, por ejemplo,
Solo Lucas la tiene. Nadie más la tiene. Nosotros la hemos hecho muy famosa y todo el mundo conoce la parábola del buen samaritano. Sí. Pero cuando vamos a ver la escritura, solo Lucas la tiene, más nadie, más nadie, más nadie. Entonces, ¿y a quién critica allí? Sí, Al sumo sacerdote, al saduceo, al levita, a los que están en la cumbre del estado social, estatus social, religioso, político, económico, y al samaritano, a quien los judíos llaman generalmente gente de sangre mixta, que adoran a un Yahvé distinto, que son paganos. De hecho, hay textos rabínicos de la Midrash del segundo o tercer siglo, que incluso dicen que es mejor que la hija de un judío sea una prostituta a que se case con un samaritano, por ejemplo. Oh, wow. Eso para que nos demos cuenta del odio que hay. Y todo esto viene desde el tiempo cuando se reconstruía Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando leíamos Esdras y Nehemías? Los samaritanos estaban siempre en conflicto y habían estas luchas durante el tiempo de Zorobabel. Esto viene desde siglos, este odio. Y precisamente Jesús utiliza al samaritano como el ejemplo del amor de Dios para aquel que es abandonado, para aquel que sufre, para aquel que es atacado, para aquel que está en necesidad. Fíjense lo radical que es esto, ¿ah? Sumamente importante. Y repito, solo Lucas la tiene, solo Lucas, ¿no? No me atrevo a poner un ejemplo equivalente al día de hoy, pero imagínense una persona, porque aquí en esta mentalidad del samaritano no entra solo religión, también entra raza. Ahora imagínense Jesús diciendo esto a la gente en Jerusalén, por eso lo querían matar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta atención por el marginado es crucial, crucial, crucial. Por ejemplo, voy a disculpen, que no quiero decir herejías tampoco, porque si no, no me ven. Pero, por ejemplo, un punto que les había mencionado, pero lo quiero leer ahorita con el padre Sergio y se van a dar cuenta después, ¿no? Lucas, más que cualquier otro evangelio, reconoce el rol de las mujeres, sobre todo en cuanto al ministerio de Jesús. Y este texto de Lucas es controversial en ciertos círculos, ¿okay? Sobre todo Lucas 8. Vamos a Lucas 8, del 1 al 3, ¿no? Lucas 8, solamente estos 3 versículos. Disculpe que estoy aquí. Recorrió a continuación ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana y otras muchas que les servían con sus bienes. Muy bien, fíjense eso. Este evangelio explícitamente menciona un grupo importante de mujeres que está con Jesús desde el comienzo y lo seguían con los discípulos. Y son tan importantes que Lucas menciona el nombre. ¿Y quiénes son? La primera es María Magdalena. Están muy claro quiénes son. Y es un pasaje Exacto. que yo quiero que tú rescates, porque también voy a hacer un poquito de énfasis en eso, porque hoy en día las mujeres son las que preparan todo en la iglesia y nos ayudan tanto. Sí. Y a veces dicen el papel de la mujer en la iglesia no se ve. Claro que sí se ve. Y ha sido siempre muy importante para la presentación de Jesús. Son las que arreglan todo, las que preparan todo. Y me va a encantar después cuando hablemos un poquito de María Magdalena, que es la que recibe el anuncio. Vaya y dígale a mis hermanos que los veo donde sabemos encontrarnos. Entonces la mujer que tiene ese rol muy importante, y me alegra que lo menciones hoy en el capítulo 8, precisamente esta Biblia de Great Adventure nos va a colocar un título. La Biblia no tiene títulos, estos títulos solo se colocan para ayudarnos a entender. Y el título que la Biblia le pone es Mujeres que acompañaban a Jesús. Espectacular. Qué bueno que lo traes, Sí. y quisiera que por favor profundizar un poquito más, porque creo que tenemos una perla muy hermosa en este evangelio ahí con la participación de las mujeres en el ministerio de Jesús. De hecho, estas mujeres, Lucas lo dice de tal manera que se entiende ya que eran parte del grupo de los discípulos. Recuérdense, presten atención a esto. Jesús tiene los 12, ¿ok? Ese es el círculo íntimo,
pero tiene un grupo de discípulos, lo que llamamos discípulos anónimos. Recuérdense los 72, ¿no? Recuérdense que hay una gran multitud que los seguía. Pero dentro de esa multitud, por supuesto que hay mujeres, pero hay un grupo de mujeres especiales. Estas mujeres están desde el comienzo, ¿ok? Importante este detalle. Y las menciona por nombres, y fíjense lo que dice, y otras muchas que los servían con sus bienes, dice esto, los servían. Cuando vamos al texto griego, es sumamente importante esto, el texto griego se podría traducir que los asistían a partir de sus propias sustancias. Y fíjense que estas mujeres, por ejemplo, esta llamada la mujer de Cusa, Juana, y Cusa era un administrador de Herodes, esa mujer tenía dinero, esa mujer venía de dinero. El administrador de Herodes no era uno que se ponía a mendigar en la esquina, tenía dinero. Y por eso estas mujeres que se menciona allí los servían de sus propias sustancias, los mantenían en muchas cosas el ministerio. Y por eso es tan importante que Lucas se toma la delicadeza de mencionarlas porque en su comunidad son altamente conocidas y respetadas. Importante este detalle. Importante. Entonces vemos aquí una colaboración concreta, práctica, no solo de seguimiento en la vida de Jesús, sino también de asistencia al ministerio. Crucial esta parte, crucial. Y por favor, debemos sacarnos de la cabeza, y por favor se los pido, se los digo con mucha humildad y caridad, esto de que María Magdalena era una prostituta. No, absolutamente no. Hay una gran confusión. Absolutamente. Sí, aclara eso porque todo el mundo siempre dice, la prostituta María Magdalena. No. De ella le sacaron unos demonios, pero no era la prostituta. No, María Magdalena tiene un gran respeto, una gran veneración en la historia de la iglesia, sobre todo en la comunidad antigua. Ajá. Y es la patrona de los dominicos, así que por favor. No, de hecho, por eso se menciona en la lista de mujeres siempre la primera. Es siempre la primera en esta lista de mujeres, siempre está en los testigos de la resurrección, es crucial, ¿no? Es aquella que tenía 7 demonios y Jesús la liberó en este encuentro personal que hace Jesús, que libera, que sana. Porque cuando vemos, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, Marcos dice, y Jesús hacía muchos exorcismos, venía mucha gente. Interesante. Jesús hizo muchos exorcismos en su vida pública. María Magdalena era uno de estos casos. Ahora, lo que sucede es que a partir de la Edad Media hay ciertos padres de la iglesia o ciertos escritores que comenzaron a identificar esta mujer que fue capturada en adulterio en el Evangelio de Juan. Y comienzan a hacer esta identificación. Esa debió ser María Magdalena. Pero son invenciones, son suposiciones que no son históricas. No está. Esto viene a partir de la Edad Media, este tipo de conexiones. Pero siempre se vuelve sensacionalista lo que suena mejor, ¿verdad? No. De hecho, la prostituta que se menciona en el Evangelio de Juan no tiene nombre. Nadie sabe quién es. Y todo el mundo sabe quién es María Magdalena porque se menciona por nombre y es sumamente respetada y lo dice muy claramente Lucas, de la cual Jesús sacó 7 demonios. Así de sencillo. Muchos otros dicen, bueno, la comparan con la mujer de la mala vida en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, que viene para hacer la unción de Jesús cuando está, ¿no? Que lo unge. No, la mujer no tiene nombre, es anónima esa prostituta o mujer de la mala vida. Como ven, es importante. María Magdalena siempre se identifica con nombre. Muy importante este detalle, muy importante. Y debió ser una persona con un cierto estatus, con un cierto poder adquisitivo, porque ella era también parte de esas mujeres que de sus sustancias mantenían, ayudaban a Jesús y al ministerio que ellos hacían. Importantísimo este detalle, que no es marginal. Entonces, interesante porque Lucas se vuelve entonces en la voz de estas mujeres que seguían acompañando a Jesús desde el comienzo. Grandioso, es grandioso. Entonces, estamos viendo un patrón, ¿verdad? Estamos viendo cómo Jesús enfatiza desde el comienzo el rol de Isabel, el rol de María, muy importante María, y luego cómo presta atención. Fíjense, por ejemplo, en el capítulo 15,
el famoso capítulo de las misericordias, de las parábolas, encontramos el buen pastor, luego la mujer que pierde la moneda y luego el papá con los 2 hijos. Sí, en el medio está, como si fuera una especie de sándwich lucano, la mujer. La parábola en donde la mujer es la protagonista. Interesante. Interesante ver que él siempre de una u otra manera, de una manera muy elegante, una manera muy sutil, siempre enfatiza el rol del marginado, el rol de la mujer en la comunidad cristiana. Por eso es fantástico ver al Papa que está rescatando. De hecho, a mí me fascina el Papa. El Papa Francisco es muy lucano. De hecho, cuando habla, cuando cita, las decisiones que toma, uno dice, pero bueno, este hombre vive leyendo y comiendo todos los días el Evangelio de Lucas, porque es literalmente lucano en todo lo que hace. Muy lucano. A mí me encanta un poco todo este tipo de cosas. O, por ejemplo, en el capítulo, para seguir en línea con esto, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 7, disculpen que Capítulo 7, verso. Verso 11. No lo voy a leer. A partir del versículo 11, Okay. es otro gran ejemplo. Ese texto es de la resurrección del hijo de la viuda. De la viuda Sí, de Naín. sí. Ese texto es una obra de arte en la espiritualidad lucana. Pero ese texto es un resumen de todo lo que es la espiritualidad de Lucas y cómo Jesús actúa en ese momento. Fíjense que es un texto único, no lo vamos a encontrar en ningún otro evangelio. Solo Lucas lo tiene, solo Lucas. Fíjense cómo es, ¿no? Jesús llega y ve a esta mujer. Sí. Una mujer en el mundo semita que es viuda. Allí hay problemas. Houston, tenemos un problema. Sí, un problema grave. Sí, Houston, tenemos un problema aquí. Aparte de eso, legalmente, cuando una mujer es viuda, solamente un hombre la puede representar a nivel de ley mosaica. Todo, sí. Exacto. Y o le toca volverse prostituta o mendiga porque le van a quitar todo. Exacto. Entonces, el único hijo que tenía, que era prácticamente su protección legal, muere. Es prácticamente el funeral es el del joven que murió, pero también es el funeral de ella. Prácticamente. O sea, ella era una muerta en vida literalmente a nivel social. Es interesante que aquí Jesús, cuando la ve a ella, dice, se llenó de compasión. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Exacto. Pero ese verbo que nosotros traducimos, compasión, en griego es splagnizomai, es un verbo que Lucas utiliza solo 3 veces en todo el Evangelio. Okay. Solo 3. Es un verbo muy extraño, un verbo muy especial, porque splagnizomai nosotros traducimos figurativamente, se sintió compasión, se llenó con compasión. Splagnizomai literalmente significa movimiento de los órganos internos que están en esta parte de lo que es el vientre y la parte lo que dicen los americanos, movió the guts, ¿no? Los intestinos, las entrañas, digamos en español. Movió sus entrañas. Exacto. Muy bien. Es un verbo muy, muy especial. Muy especial, ¿ok? Y aparece 3 veces en Lucas. Aquí, Jesús, cuando vio a la viuda, luego, exacto, luego el buen samaritano, cuando ve al hombre caído, a la persona, exacto, y luego el hijo pródigo, el papá. Cuando ve a su hijo, sí. Señor, es el mismo verbo, solamente lo utiliza Lucas 3 veces en todo el Evangelio para expresar el sentimiento de Dios que lo mueve hacia aquel que es marginado. Fíjense este detalle, ¿no? Fíjense, aquí es Jesús con la viuda que está en el funeral de su único hijo, el samaritano y luego el padre. Fíjense, y esto es lo que lo mueve a actuar. Y Jesús no está invitado al funeral ni nada, era un funeral que iba pasando. No. Y él lo ve desde la distancia y dice, oiga, ¿qué es lo que está pasando allá? No, van en un funeral.
Y el hombre dice, ¿quién murió? Pues es el Exacto. hijo de la viuda. Y el hombre se le La, mueve todo, se la va y toca iniciativa. el féretro, ¿no? Exacto. Muy significativo ese detalle, porque el Jesús puede sanar con el poder de su voz, puede resucitar con el poder de la voz. Por ejemplo, en Juan, la resurrección de Lázaro, Jesús no necesita tocar a Lázaro para resucitarlo. Es el poder de la voz. Pero en este caso, Lucas es muy radical. Lo lleva incluso a desafiar la ley mosaica. Por ley mosaica, un extraño no puede tocar el féretro o el cuerpo de otra persona porque están en estado de impureza. Literalmente es así. Hay ciertas excepciones cuando es un funeral y los parientes lo pueden, pero él toca. Este tocar implica entrar en la realidad de muerte del otro para dar vida. Llegar hasta ese punto, prácticamente Jesús prácticamente regresa a la madre el hijo que perdió. Es prácticamente Jesús siente como madre, siente lo que ella siente. Y prácticamente la madre que da vida en el vientre, ahora Jesús se lo da vida a este hijo para regresárselo a ella. Es crucial y son de las cosas maravillosas que hace Lucas, ¿no? Utilizando las palabras, cómo usa las palabras, cómo utiliza, en qué momentos precisos. Cuando leemos a Lucas es como admirar una obra de arte. Una obra de arte. Así es, solo que Lucas lo hace con las palabras, con el vocabulario, con las imágenes, con el poder de la expresión a nivel literario. Prácticamente con el Evangelio de Lucas podemos hacer retiros espirituales por un año. No, pero es que es muy lindo, cada cosa, pero todo se conecta, todo va conectado. Por ejemplo, interesante ver esto en los viajes de Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, que Pablo siempre está pendiente, está preocupado por la colecta para los pobres de Jerusalén. Fíjense cómo se va manifestando esta sensibilidad por el pobre, por el que tiene hambre, por el que sufre, por el que está marginado, por el que no tiene protección. Entonces, todo va metiéndose en esa línea de cómo ver el amor de Dios, ¿no? La misericordia de Dios y cómo ser duro con aquellos que marginan, con aquellos que se vuelven los justos, con aquellos que son aquellos los que crean división y apartan a otros de Dios. Es maravilloso el Evangelio de Lucas, de verdad que sí. Bueno, padre, tenemos que empezar a hacer un resumen porque el tiempo Sí. es nuestro enemigo en estos casos siempre. ¿Qué podemos decirle a la gente? ¿Cuál es el resumen de Lucas? ¿A qué nos preparamos? ¿Cómo lo podemos sintetizar? Sí, muy bien. En primer lugar, en las líneas espirituales, cuando leamos el Evangelio de Lucas, es este amor especial por el pobre, el marginado. También esta presentación de Jesús, que es también un maestro de oración. El Evangelio de Lucas es muy especial con la oración. Tiene parábolas de la oración, donde la viuda persistente con el juez, por ejemplo, Lucas pone a Jesús siempre en estados de oración cuando en episodios que son comunes en los otros evangelios, pero en los otros evangelios Jesús no aparece orando, pero en Lucas sí, siempre está orando, sobre todo cuando tiene que tomar momentos importantes, decisiones importantes. Lucas también es muy especial con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por supuesto, está presente en los otros evangelios, pero Lucas lo hace mucho más evidente. Siempre está actuando con Jesús, toma decisiones, lo lleva. Bello. Y se hace todavía más evidente es en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, la oración, el Espíritu Santo, el amor por el marginado, el respeto a las mujeres, el rol de las mujeres en la vida de la comunidad, en la vida cristiana y por supuesto esta misericordia de Dios que abunda por todas partes, sobre todo cuando Jesús está en la cruz y habla con este crucificado que nosotros llamamos en la tradición el ladrón, bueno, pero que no era un ladrón. Para ser crucificado tuvo que haber hecho algo muy malo, muy grave, porque sí. por ley romana no se crucifica un ladrón, es demasiado, eso no tiene... Y es ese diálogo entre Jesús con este otro crucificado, que es único de Lucas, donde Lucas dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy de Lucas es muy importante para aquel que se arrepiente, para aquel que se acerca. Interesante, ¿no? Encontrar a Dios
un malhechor encuentra a Dios en el suplicio de la cruz. Solo Lucas tiene este diálogo, más nadie. Fíjense lo interesante, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy. Pero hoy estás aquí crucificado conmigo. Grandioso, grandioso. Es espectacular. Grandioso. No, estamos frente Sí. a una joya increíble que se llama El Evangelio de Lucas. Wow, pero última idea, padre, te corté, pero es que eso que acabas de decir es maravilloso. Hoy estás conmigo crucificado, pero también conmigo estarás en el paraíso. Wow. A veces necesitamos esas Sí. palabras, ¿no? Sí, el hoy de Dios. Ujú. El hoy de Dios que se encuentra aún en el momento más álgido de una crisis, de una falta de fe, allí se encuentra Dios. Yo a veces me imagino a este malhechor que era crucificado, Ujú. justamente allí en el suplicio de la cruz, lo único que tuvo que hacer es mirar, es voltear la cara y ver ya que Jesús estaba al lado. Grandioso esa Wow, imagen. no, Mientras increíble. que el otro que lo negaba, se empecinaba, era terco a no querer ver a Dios en su realidad de la cruz. Ujú. Esa es la espiritualidad lucana, Wow. ¿no? Excelente. Sí. Padre, hemos llegado al final de este día. Gracias. Nos queda solo un periodo, que será el de la iglesia. Gracias a todas las personas que nos están escuchando. ¿Cuándo pueden empezar a leer la Biblia? Hoy mismo, sí, pueden pasarle este programa a sus amigos. Maravilloso. Quedará siempre guardado en YouTube para que lo estén compartiendo. ¿Cuál es el mejor día para empezar? Hoy. Cualquier día que lo tengas es Exacto. el mejor día para empezar. Nuevamente, gracias, Padre Dempsey, y les pedimos a las personas que por favor oren por nosotros. Nosotros siempre oramos por ustedes. Pidan que el Padre Dempsey y yo podamos seguir adelante con este proyecto de la Biblia en un año, que podamos vivir con fe esto que leemos, que compartimos con ustedes, que podamos enseñar siempre la verdad y que sobre todo nosotros y ustedes también puedan cumplir lo que se lee y lo que se enseña a través de este podcast. Y Padre, vamos a la bendición y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre.